Roberto Torres, ¿qué es la reforma? Interesante, cuando hablamos de la reforma protestante, esto trae tanta discrepancia y hay tantas opiniones. Hay tantas opiniones como arena en el mar. Porque, ¿qué es la reforma? Bueno, se conoce como reforma protestante cuando en el año 1517, un 31 de octubre, el monje Martín Lutero escribió y clavó las 95 tesis en Wittenberg. A partir de ahí fue cuando la reforma explotó, hizo una gran explosión, porque ya había problemas. ¿Y por qué? Bueno, porque la iglesia que dejó Jesucristo en el año 312, Constantino se iba a enfrentar a Maxencio en el puente río Milán, y tuvo una visión según donde él vio que por esta cruz vencerá, y efectivamente derrotó al otro general y él pasó a ser el emperador. En el año 313 de la era cristiana, él mandó un decreto, un edicto, donde prohibía que se persiguiera a los cristianos, porque aquellos que profesaban a Cristo era como el que vende droga en los países que no está legalizado, era como el que tiene tráfico de seres humanos, trata de blanca, y ese tipo de cosas que son penalizadas por las autoridades. Si alguien estaba predicando, había problema, podía ser perseguido, encarcelado, y muchos perdieron la vida por causa de predicar el evangelio. Su única culpa era que predicaban a Cristo, y su única arma era las escrituras, ya el Viejo Testamento, la Septuaginta, el libro de los 70, ya fuera, la tenía en el corazón, y pergamino, porque todavía no se había organizado el canon bíblico. Pero cuando la iglesia llega al poder, los perseguidos se convirtieron en perseguidores. Ahora andaban ellos detrás de los paganos, le quitaban el templo, y eso trajo tanto problema que la iglesia se casó con el Estado. Constantino mandó a hacer a Constantinopla, y la iglesia de Cristo entonces se quedó con lo que era el antiguo palacio allá en Roma, la ciudad de las 7 colinas, y comenzaron a llamarse papá, que de Constantinopla, que el de Roma, que no, que Jerusalén, que no, que Antioquía, que Alejandría. Vieron, esas 5 ciudades comenzaron a disputarse la supremacía, y ahí vienen entonces los rangos, ¿no? Que yo soy de Jerusalén porque Cristo nació aquí, que no, que en Alejandría están los mejores teólogos, no, pero que Antioquía, y comenzó así la discusión. Pero ya aquí, Roma es la capital del mundo, conocido, todos los caminos conducen a Roma, y eso trajo tanto problema. Pero así pasó muchos años, pasó un siglo, después pasaron varios, y un milenio, porque un siglo llevó a otro, y siglos, y siglos, y siglos. Pasaron, imagínense, desde la era de Cristo, estamos hablando de 313, contando de ahí,
hasta el año 1417. Entonces la reforma protestante viene a protestar, donde Martín Lutero encabezó, encendió la chispa, pero déjenme decirle que particularmente yo tengo reserva con decir que hubo reforma, porque nunca existió tal reforma. La iglesia siguió siendo tal y cual. La iglesia no cambió, mejor se volvió más rabiosa. La iglesia imperial, apostólica y romana tuvo una persecución feroz, cavernícola, la contrarreforma. Y cuando usted ve el Santo Oficio y usted ve, dice, bueno, si la Santa Inquisición era santa y los diablos, ¿cómo sería? Porque de santa no tenía nada. Le sacaban las uñas a las personas, a los niños los quemaban, mujeres embarazadas porque decían que eran protestantes, le sacaban, le sacaban la criatura, hubieron muchas barbaridades. Pero tienen responsabilidad los de hoy. Bueno, recuerden, estamos hablando de aquellos años. Pero la iglesia nunca fue reformada. La iglesia siguió siendo tan pecadora como, o peor, se corrompió. Y no hubo tal reforma. No existió tal reforma en la iglesia, pero sí el mundo fue reformado, porque el epicentro de las decisiones, ya fueran científicas o de cualquier índole, lo decidía la iglesia. Cuando son cosas separadas, el Estado, la iglesia, cada quien debe estar separado. La iglesia y el Estado deben estar separados, porque la autoridad de la iglesia no es para bajarle línea a los presidentes, ni a los diputados, ni a los senadores. Estoy hablando en el mundo espiritual. Pero también el gobierno, los poderes del Estado, como ha ocurrido en Bolivia, no está para bajarle línea, ni decirle qué debe predicar aún a los hombres y a las mujeres de Dios. Creo que hay 3 instituciones que Dios estableció, 3 instituciones: la familia, el Estado y la iglesia, para manifestarse. Ese matrimonio sin divorcio de la iglesia y el Estado, eso no es bueno, porque no es el Estado, no es el presidente, no es el rey quien le debe decir al profeta ni al sacerdote lo que debe predicar, pero tampoco debe ser el profeta, el sacerdote, el predicador quien debe decirle al gobierno, al rey, al presidente en este caso, lo que debe hacer. Cada quien debe hacer su función y unirse para cosas sociales. Pero un matrimonio entre el Estado y la iglesia le ha hecho más daño que bien. Eso forma un monstruo de 7 cabezas. Pero ya los tiempos de protestar pasaron. Ya no estamos en tiempo de protesta, estamos en tiempo de propuesta. Pues todavía hay muchos que se han quedado en la época del oscurantismo medieval, protestando. El tiempo de la protesta pasó, es el tiempo de la propuesta, porque hay mucha gente que solo protesta, pero nada de propuesta. Es la época de las ideas. Bueno, pues considere lo que he dicho y el Señor le dé entendimiento en todo.